Muy bien. ¿Se logra leer Buenas también ahí tardes, la licenciado. diapositiva? ¿Se logra ver? ¿Me escucha? Sí, Sí, licenciado, sí se licenciado. ve. Sí, Perfecto, muy bien. licenciado. Vamos a dar inicio con la clase de hoy con una breve información. Básicamente, el- los que no están todavía asignados por X o Y razón, no se preocupen que igualmente para iniciar, pues nuestro examen es el último. Y segundo, pues si han dado caso, no no aparecen en el sistema, igualmente pues se les va a guardar su nota y también que con Classroom, como el Classroom ya está lleno porque son muchos, se va a abrir otro Classroom para subir las instrucciones del el examen. También comentarles que el examen pues básicamente se va a realizar eh, por medio de casos con la parte teórica, la parte práctica y van a tener que redactar, van a tener que escanear y van a tener que unificar el documento en un solo documento y lo van a tener que subir a la plataforma de Google Classroom. Lógicamente van a tener que conectarse a la reunión, va a haber una reunión de aquí de Zoom, van a encender su cámara todos, vamos a ir verificando con Zeus quiénes encienden la cámara y quiénes no, no porque se le va a dejar puntos, pero lógicamente, pues obviamente hasta cierto punto se puede notar hasta si alguien está, está utilizando alguna plataforma o algo para poder guiarse o algún documento. Entonces, es mejor que encienda su cámara para verificar a la hora de calificar que no esté tan perfecto. Tampoco va a haber un examen tan perfecto y no tenían encendida su cámara, pues básicamente pues, es como presunción de que no, de que estaban copiando algo, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto van a todos a conectarse a la reunión, a una reunión específica para el examen, van a encender su cámara y van a redactar, obviamente, pues a mano y van a escanear y van a subir el documento. Se les va a dar un tiempo prudencial para todo esto. Básicamente se va a dar, ¿qué? Una hora, una hora y media tal vez para el examen. Vamos a ver de qué tan largo va a estar. Y le recomiendo algo, las plataformas de Google Classroom tiene un horario, se le pone un horario para que ya no acepte más esos exámenes que suban posterior a la hora. Entonces tengan cuidado porque a veces el horario que ustedes tienen en su computadora, a veces o en el teléfono, etcétera, no coincide con el horario que tiene el mío, por ejemplo, el Classroom que yo manejo. Entonces, mejor subirlo 5 minutos antes para que no estén corriendo y no tengan ningún problema con relación a subir su examen, porque cuando fui auxiliar y luego cuando fui docente en temas virtuales, siempre sucedió que lo querían mandar a la hora y que a veces la hora que lo subían ya estaba cerrada la plataforma y básicamente pues ya nos podían enviar el trabajo. Entonces ahí pues plazo extemporáneo, etcétera, pues no hay. Y lógicamente, pues ahí se tiene que ir a examen extemporáneo y el examen extemporáneo por lo regular. Yo realizo el examen extemporáneo de forma oral, entonces traten de, obviamente, pues de evitar enviarlo tarde porque si no el examen pues va a ser en forma oral y obviamente pues como este examen notarial, entonces sí voy a tratar de ver algún tipo de mecanismo para ver cómo poder evaluarlos que no tengan ningún problema con la redacción. Ahí vamos a manejar ese tema, pero va a ser básicamente les voy a poner un caso y me tienen que indicar las obligaciones previas, las incidencias dentro de esa compra-venta, porque solo va a venir de compra-venta en el examen. Entonces ustedes me van a indicar verbalmente pues qué incidencias tiene y a la hora de redacción pues básicamente tal vez voy a pedir que pues, me indiquen un encabezado o ver si me lo pueden redactar o etcétera. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero por regla general el examen es de forma oral, entonces traten de no enviarlo lo antes posible el examen y no confiarse para el cierre de la plataforma. Entonces, igualmente las instrucciones del examen se les van a dar el día del examen, vamos a ingresar a la hora que está programado el examen y a esa hora se les va a dar las instrucciones, pero esas son las instrucciones generales a partir de ahorita para que ustedes no se confíen. Pues serían las instrucciones generales. Entonces, recapitulando, se va a hacer un Google Classroom, los que no estén asignados se les va a guardar su nota y vamos a dar instrucciones antes de iniciar, pero que todos tengan por favor su cámara encendida, que es como uno de los requisitos, pero que para que ustedes vayan viendo que no tengo teléfono, que no tengo cámara, que aquí, que allá, que estoy en no sé dónde. Entonces traten de pues ver cómo logran conseguir el tema de, obviamente, pues conectarse en el teléfono y poner el teléfono con la cámara y hacerlo a mano
o usar la compu, o ver si no tienen compu, pues ver cómo se puede realizar. Van a buscar ahorita la forma de poder resolver esa inquietud. Las hojas van a ser hojas de papel bond, porque al finalizar acá no estamos calificando el tema del tema del protocolo, sino que solo temas más que todo de redacción. Entonces no hay ningún problema con el tipo de hoja que sea, puede ser hoja carta, hoja oficio. El tema es de que ustedes puedan redactar y podamos verificar que ustedes hayan pues, aprendido a redactar con los requisitos esenciales, ¿verdad? De las compraventas. Entonces, básicamente eso. Los timbres se los pueden dibujar, los pueden comprar también simulados, los pueden imprimir, pero sí porque les voy a poner a hacer un testimonio o un primer testimonio o un testimonio especial. Entonces, traten de tener a la mano o dibujar. Por ejemplo, yo lo que hacía en mi examen con Quirós, por ejemplo, cuando era notariado 2 porque eso lo miran en notariado 2 yo lo dibujaba y ponía ahí el valor 10 notarial, 0.50 en Quetzal. Y le ponía ahí un dibujito o le ponía un cuadrito y le ponía sello. Entonces, o un círculo decía perforación, ¿verdad? Que son las dos formas de inutilizar o inhabilitar, que al final pues se utilizan como sinónimos, pero la realidad es que es inutilización de los timbres, según el artículo 7 si no estoy mal. Entonces, se puede poner un cuadrito, la cantidad, y otro cuadrito donde se simule que se está sellando, ¿verdad? Que se puede usar como ejemplo del examen, ¿verdad? Eso sería básicamente, eh, entonces, eso sería básicamente como instrucción general para el tema de los timbres, porque si se van a hacer, se va a poner a redactar un primer testimonio o un testimonio especial. Eso sí es de cajón, porque tienen que aprender el tema de los impuestos. Por eso es que les estoy enseñando los impuestos, que es de lo más importante para el tema de la forma notarial. Entonces, esas serían las instrucciones a grandes rasgos. Como les digo, se los voy a volver a indicar el día del examen, pero se las digo ahorita para que ustedes ya estén preparados para ese día, ¿verdad? Hojas, cualquier tipo de hojas, timbres, los pueden dibujar. Yo los dibujaba en mi examen cuando estaba en notariado 2 que van en los testimonios por lo regular. Miren, como regla general, los timbres del testimonio especial van en la primera hoja, pero por términos de examen, dibújenlos en la hoja de la razón. Entonces, ahorita les voy a explicar eso, pero va a ser para que ustedes sepan que con regla general se colocan en la primera hoja del testimonio especial, pero por objeto de examen, dibújenlos en la razón, o con que me coloquen cuál es el impuesto que graba, pues también se los puedo tomar como válidos, pero como les digo, lo que importa es que ustedes sepan qué timbres o qué impuestos son los que llevan en las compraventas en términos de testimonio especial y primer testimonio, ¿verdad? Del impuesto fiscal. Entonces, a grandes rasgos, sí, el examen se sube a Google Classroom, a Classroom se debe subir. Entonces, yo les voy a mandar el código del otro Classroom para que ustedes pues tengan acceso a los que no están en Classroom, que tengan acceso al Classroom. Básicamente sería a grandes rasgos las instrucciones del examen. No vamos a tenerlas el día del examen, entonces esas serían como las reglas generales del examen a grandes rasgos. Básicamente eso es lo más importante. Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar con la clase porque pues tuve un poco de limita ahí, entonces vino un poquito tarde, entonces, bueno, no estaba aquí, pero tenía problemas con el tema de la compu. Entonces, básicamente vamos a recapitular lo de la clase anterior. En la clase anterior, pues vimos el tema de la compraventa de al contado y luego vimos un repaso de los impuestos. Ahorita vamos a recapitular los impuestos y luego vamos a volver a practicar el tema de la redacción de compraventas. Entonces, los impuestos, básicamente vamos a un repaso de impuestos. Los impuestos, vamos a analizar las dos clases grandes de impuestos que hay en términos más que todo notariales, porque obviamente pues hay más temas, podemos ampliar más ahí, pero vamos a enfocarnos en los impuestos notariales y los impuestos fiscales, que son los dos grandes impuestos que se manejan dentro de nuestra función notarial. Tenemos que el impuesto de timbres fiscales o el impuesto fiscal es el impuesto que se le paga a la SAT, a la Superintendencia de Administración Tributaria. Ese es el tema de el impuesto fiscal. El impuesto fiscal, como les digo, es un impuesto que va para el Estado de Guatemala a través de la SAT. Es un impuesto público, llamémosle, es una de las diferencias. Luego tenemos el impuesto notarial, que es un impuesto más privado, aunque el Colegio de Abogados hasta cierto punto, llamémoslo que es privado,
es un impuesto que pagan los notarios en el testimonio especial y es un impuesto que va directamente al colegio de abogados. Por eso es un impuesto notarial que es con el colegio de abogados y notarios. Un cuadro comparativo breve del impuesto, pues básicamente uno es público, el otro es privado, uno va a la SAT, otro va al colegio de abogados, uno es pagado en el primer testimonio y el otro es pagado en el testimonio especial, que son los dos testimonios que se realizan después de una compra-venta o una escritura pública. Y básicamente, pues el valor va dependiendo, obviamente, de qué tipo de contrato, tipo de acto, etcétera, se realice. Y dónde va también depende de dónde se va a colocar. Como les digo, por lo regular, los impuestos se colocan en la primera hoja de los documentos, otros pues se manejan otros análisis, pero básicamente esos son los dos grandes impuestos. Impuesto fiscal para el fisco, o sea, la SAT, y impuesto notarial para el colegio de abogados. Son impuestos que se tiene el notario para poder ejercer la función notarial. A grandes rasgos son las diferencias. Dónde se colocan es otra de las diferencias que tienen que tener claras. Cuando hablen del IVA o hablen del impuesto del timbre o el impuesto fiscal, ese va en el primer testimonio. Cuando les mencionen el impuesto notarial, ese va en el testimonio especial, que es el que va al Archivo General de Protocolos, donde es una copia que va a tener el archivo para resguardarla en dado caso, pues, que el protocolo se traspapele, se queme, se pierda, se lo hurten, etcétera. Entonces, para eso es el testimonio especial, para tener una copia en una entidad donde se esté resguardado para cualquier tipo de certificación o copia. Luego tenemos ya ahora impuestos fiscales, que esto me va a enfocar en los impuestos fiscales porque acá hay dos tipos de impuestos que son aplicables a las compraventas o a los contratos traslativos de dominio y a otros contratos, ¿verdad? Son bien importantes los impuestos fiscales. Tenemos dos tipos de impuestos, el impuesto fiscal del IVA y el impuesto fiscal que es el impuesto del timbre fiscal y papel especial asociado por protocolos. Tenemos el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es que básicamente si hablamos de compraventa o permutas, la primera compraventa se va a pagar el IVA, ¿verdad? Que es el 12%. Esto es básicamente la base legal es el 12% del valor del contrato o el valor más alto entre la matrícula fiscal, la matrícula municipal y el registro de la propiedad. Entonces, como base legal, ustedes van a tomar esos tres valores, pero también puede ser el valor del contrato, o sea, son cuatro, en teoría son cuatro. En la práctica, pues utilizamos tres porque básicamente son los tres que uno toma de base, porque por lo regular el cliente no lo va a realizar más bajo o lo realiza más bajo, pero igual el impuesto lo va a pagar sobre sus tres valores. Pero ustedes van a tomar como base, primero, el valor del contrato. Si es de 500,000 y el valor de la matrícula, del registro y de DICABI es más bajo, ustedes van a tomar el más alto, que es el valor del contrato. Esa es la base imponible, ¿verdad? Básicamente ese sería como la base o la tarifa que se va a aplicar en qué, en la primera venta o en la permuta de bienes inmuebles. En este caso, como estamos hablando de compra-ventas, es la primera compra-venta. ¿Qué le llamamos primera compraventa? Recordaremos un poquito de derecho notarial 2, que la primera compraventa es a partir del nacimiento, llamémoslo el nacimiento de una de las fincas que básicamente nace ya sea a través de una desmembración, a través de una partición, a través de una lotificación. Entonces, tenemos una finca grande y de esa finca se va a vender una fracción, ese como es la primera venta, porque van a nacer la finca, se paga el impuesto del IVA, que es el 12%. También, por lo regular, la ley establece cuáles son los hechos generadores, como digo, la primera venta o permuta, pero también aplica cuando se paga de una forma. Por ejemplo, cuando es inmobiliaria o desarrolladora, como les digo, cuando es una lotificadora o cuando es una desarrolladora o una inmobiliaria, por lo regular siempre paga el 12%, siempre paga el IVA. Y el IVA se paga a través de una factura, va el valor dentro. Hay tres formas de hacerlo con factura, lo vamos a ver ahorita en los testimonios. Pero lo que quiere claro es que lo que tiene que quedar claro es que el IVA se va a pagar cuando es primera venta
Luego del nacimiento también, la primera venta por lo regular se toma a partir del nacimiento o en el nacimiento, entonces hay que tener cuidado. Muchos se confunden pensando, nace la finca, o sea, finca grande, finca pequeña, y esa finca pequeña luego se vende, esa primera venta también paga el 12%. ¿Por qué paga el 12%? Porque es la primera venta después de su nacimiento. Entonces, el fraccionamiento paga el 12% por ser fraccionamiento y por ser la inmobiliaria o lotificadora, etcétera, y aparte la primera venta se da después del nacimiento de la finca. La primera venta, después de que tenga finca, folio y libro, va a pagar el IVA, que es el 12%. Eso va a pagar. Entonces, ustedes simples, cuando lleguen a su oficina profesional, ustedes van a venir y van a ingresar en la consulta electrónica, el registro general de la propiedad, y ustedes van a buscar el historial de la finca y van a ver que dice finca urbana o rústica, con un número de finca, foro, libro, tal y tal y tal, con las medidas tal y tal y tal, 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 propiedad de Juan Pérez, que fue un fraccionamiento o fue una desmembración de la finca tal. Y entonces solo hay una inscripción, solo está esa inscripción, solo hay un propietario y no tiene ningún movimiento. ¿Ustedes qué impuesto pagarían ahí? Pregunto, es una pregunta retórica, pueden levantar la mano. Si ustedes ingresan al registro y miran que solo hay una inscripción que dice que se desmembró la finca, que está a nombre de Clara de León, ¿qué impuesto van a pagar si Clara de León la quiere vender, se la quiere vender a Rudy? ¿Qué impuesto van a pagar ustedes ahí? Si solo hay una inscripción. Pregunto, ¿quién puede responder ahí? Sí, Tres por Teo, ciento porque sería ya la segunda venta, ¿no? Por tienen que segunda, levantar tres la por mano. ciento. Tienen que levantar la mano, disculpen, y él le dio la palabra a Teo. Sería el 12%, Lick. Exacto, sería el 12% porque es la primera venta luego de su nacimiento. O sea, la finca es la primera inscripción, dice que la compró tal persona. Siempre la primera compraventa después del nacimiento siempre paga el 12% del IVA. Luego, cuando ya la adquiere, en este caso Clara de León, bueno, sería, creo que era el compañero que había puesto ejemplo, ya a partir de la subsiguiente venta, de la primera venta que se da, ya a partir de ahí ya se paga el 3%, que es el que vamos a ver ahorita. Pero entonces, el impuesto del IVA se paga cuando es la primera venta, ¿verdad? Primera venta o permuta de bienes inmuebles. Además, también hay que tener algo en cuenta. El valor de, el plazo, perdón, para pagar el impuesto del IVA. En el IVA hay un plazo establecido de 15 días hábiles. Eso no se les vaya a olvidar. Hay un plazo de 15 días hábiles para pagar el impuesto. Si no viene lo que es mora, multas e intereses que cobra la SAT. Denme un segundo. Muy bien, perdón. Ahora sí, ¿quién levantó la mano? Disculpen. César y luego Melissa y Sí, luego licenciado, Iván. buenas noches. Le Cuéntenme. preguntaba el otro día, entonces la sesión de derecho es una segunda venta y por lo tanto se pagaría un 3%. ¿Será así?
Es que la cesión de derecho es diferente a una compraventa. La cesión de derecho, ¿en qué aspecto me habla? Porque la cesión de derecho por lo regular se utiliza cuando son derechos hereditarios. Cuando son derechos hereditarios, cuando vendes un derecho, cedes un derecho, no es una compraventa como tal, ¿verdad? Pero la cesión de derechos paga siempre el 12% de IVA. Siempre paga, toda cesión de derechos paga el 12% de bienes inmuebles. O sea, las sesiones, por ejemplo, de derechos hereditarios siempre van a pagar el 12%. Eso es también algo que tienen que aprender cuando lleguen ustedes a su oficina en jurisdicción voluntaria, les preguntan, mire, fíjese que yo quiero vender mis derechos hereditarios y ustedes pagan el 3% porque supuestamente ya es una segunda venta, etcétera, ahí no aplica. Eso te lo tienen que apuntar y apúntenlo, recuérdenlo, anótenlo. Cuando se hace una compraventa o una cesión de derechos hereditarios, siempre se paga lo que es el 12% del IVA. Es como regla general, ¿verdad? Eso es como regla general, porque ahí aplica el IVA, no aplica el pago del 3%, ¿verdad? Eso es algo que tienen que aprender porque básicamente pues eso es lo que se aplica. Totalmente diferente al tema de herencia, legados, donaciones, que es otro tema, ¿verdad? Aquí el tema es que la cesión de derechos y la compraventa, aunque les soy sincero, eso es un tema bien de análisis porque cuando uno pagaba el impuesto, el que le requería el pago era Indicavi. O sea, en la Indicavi le decían, bueno, usted no pagó el impuesto, pague el impuesto del 12%, y ahí le mandaban a hacer ellos hacían el cálculo sobre la avalúo, etcétera, y ya te cobraban el 12. Ahora les soy sincero, como ahora es diferente el tema de ya no pasa a Indicavi, yo les soy sincero, no sé, porque ahorita no lleva ningún sucesorio con compra-venta de derechos hereditarios, entonces no les podría decir cómo se está manejando, porque antes el que te hacía el cobro, el cálculo, era la misma DICABI. DICABI te decía, bueno, te daba dos formularios, pagás el IVA y pagás el impuesto de herencia, legados y donaciones. Entonces uno lo iba a pagar, bueno, el contribuyente le da el dinero, uno pagaba. Ahora, les soy sincero, como la escritura de compraventa de cesión de derechos hereditarios va al registro de la propiedad directamente luego de que salga de PGN con el sucesorio terminado, o sea, con el autodeclaratorio de herederos, ya no sé cómo está funcionando, cómo es que yo me imagino que ahí la SAT del registro es el que verifica eso. Entonces la SAT es la que mandaría a ajustar, pero yo sí considero, según mi punto de vista y análisis, es de que sí de, se debe de pagar el IVA y el 12%, aunque ya no pase a DICABI. O sea, DICABI ya no te lo va a mandar a cobrar, sino que lo tenés que pagar, lo tenés que pagar y luego lo tiene que verificar en la SAT del Registro General de la Propiedad. Entonces, por lo regular, Julio, la cesión como tal es derechos, ¿verdad? No cedes solo que estuviera cediendo algún tipo de uso, habitación o algo así, ¿verdad, compañero César? Pero por lo regular es compraventa. Todas las compraventas, dependiendo si es primera o segunda, van a pagar el 3% o el 12%, ¿verdad? Y ¿Estamos ahí? si esta cesión de derecho, pero por ejemplo es con una cédula hipotecaria, igual, 12%. Es que la cédula hipotecaria es totalmente diferente. Recordemos que la cédula hipotecaria funciona por lo regular funciona cuando se va a hipotecar la propiedad, pero es que eso es totalmente diferente. Una hipoteca a través de cédula o a través de una hipoteca normal, porque la cédula hipotecaria es con el mismo banco, pero te dan la cédula, básicamente, que es un título de crédito, pues, que ese título de crédito es el que hace constar todas las condiciones de la cédula, que es como un tipo de préstamo, crédito con cédula hipotecaria, pero básicamente ahí no está cediendo como tal el derecho, porque, bueno, si se es el derecho, el banco es el que está cediendo el derecho, pero cuando hablamos de puramente de compraventa del bien inmueble, no compraventa con garantía hipotecaria o compraventa con cédula hipotecaria, sino que cuando hablamos de compraventa de bien inmueble, estamos hablando de estos impuestos, ¿verdad, César? O sea, el tema de cesión y todos esos derechos es otro tema que no estamos pues ahorita como tal desarrollando, ¿verdad? Estamos hablando de la compraventa pura entre dos personas, ¿verdad? Ahora, Melissa. Buenas tardes, disculpe, algo similar era mi duda porque le quería preguntar, por ejemplo, si un papá hereda a su hijo y luego este hijo viene y le vende la propiedad a una tercera persona X, o por ejemplo, que no sea familiar de él, ¿ahí cómo sería? No, no me quedó claro eso, disculpe, que sí me surgió esa duda. Ay, disculpe. Pues miren, unos hacen cesión de derechos y otros hacen compraventa. Lo que pasa es que ahí va a depender
del término. Por ejemplo, si es cesión de derechos es diferente a una compraventa de derechos hereditarios. El ejemplo que yo les daba era el ejemplo de si un tercero me quiere comprar a mí los derechos hereditarios para él quedarse con la propiedad. Yo soy el único heredero y yo quiero vender los derechos hereditarios para que salga a nombre de César, por ejemplo, ¿verdad? Cuando es entre familia, por lo regular entre familia lo que se hace es que se renuncia, ¿verdad? A veces se hace la renuncia para que acreciente la herencia del menor, bueno, del que sigue en la línea, entonces ya no se paga impuesto, ¿verdad, Melissa? O sea, ahí es un juego, pero más que todo eso es jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Ahí son juegos de entre el notario. Por ejemplo, si usted me dice que falleció el papá, o perdón, el abuelo, el papá hereda, pero el papá le quiere dejar la herencia al menor o algo por el estilo, o sea, ahí va a depender va de cada situación, ¿verdad? Pero por lo regular ahí se hace una cesión no, o se hace una renuncia dependiendo de qué tipo de sucesión se vaya a manejar, ¿verdad? Pero como vamos hablando de términos de compraventa como tal, o sea, no nos perdamos en lo que estamos ahorita estudiando, que son las compraventas de bienes inmuebles, ¿verdad? Eso es lo que quiero que quede claro, no nos perdamos con derechos porque nos vamos a hacer aquí un relajo. Cuando hablemos de compra-venta de bienes inmuebles, cuando hablemos de la primera compra-venta después del nacimiento, entonces, ¿cómo van a ustedes a identificar cuándo es primera venta y cuándo es segunda venta o subsiguiente venta? Ya les estaba diciendo un ejemplo. Si ustedes miran que hay una sola inscripción donde indica que el señor Juan adquirió por desmembración, lotificación o partición, esa propiedad como es nueva, a partir de su primera venta, a partir de ahí paga el 12%. Eso es lo que quede claro, ¿verdad? Que el impuesto del IVA, el 12%, va a aplicar siempre en las primeras ventas. Por eso aquí miren, hechos generadores, donde se paga primera venta o permuta de venta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quede claro. Ahora, ¿cuándo se paga el impuesto del timbre fiscal? Que es el impuesto del 3%, es para la segunda y subsiguientes ventas. Esto quiere decir que en la primera yo compré mi propiedad a una lotificadora, la lotificadora pues me da un pedacito de terreno, ese terreno yo lo adquirí y ese terreno es su primera inscripción de dominio y yo vengo y se la vendo a Melissa, ella tiene que pagar el 12%. Luego Melissa se lo vende a César, ahí ya paga el impuesto del 3%. Entonces lo que tienen que ver ustedes es investigar la finca en el registro general de la propiedad y ver cómo ha sido el tema de las compraventas. Básicamente es como ustedes pueden determinar rápido o fácilmente cuál es el impuesto que deben de pagar. O sea, ustedes antes de dar un presupuesto, porque por lo regular los clientes le dicen, Lick, mire, queremos hacer una compraventa, quiero saber cuánto sale. ¿Ustedes qué van a hacer? Mire, momento, yo les cobro 500 por investigación. Y eso es lo que yo cobro, por ejemplo. Mire, por lo regular, dependiendo, ahora si es un amigo o algo, pues yo no les cobro o les digo, mire, después lo restamos de la totalidad. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer primero como notarios es investigar para poder sacar un presupuesto y decirle, por ejemplo, me contrata Melissa y porque ella quiere comprar una propiedad, ella me tiene que mandar todos los datos y yo vengo e investigo. Y le digo, Melissa, fíjese que esa compraventa usted va a pagar el 3% porque es segunda compraventa. O mire, usted va a pagar va a pagar el IVA porque es primera compraventa. Entonces, ustedes tienen que hacer esa, esa investigación previa, ¿verdad? Para que ustedes puedan determinar cuánto es lo que van a gastar en impuestos, ¿verdad? O otra opción es que ustedes le dicen, mire, yo le cobro tanto honorarios y los impuestos los paga usted, yo se los calculo, pero primero me contrata y luego yo le hago el trabajo. O sea, ustedes pueden manejar varias formas de trabajar con los clientes, pero lo que ustedes tienen que entender es que tienen que verificar antes de dar un precio, tienen que verificar cuál es el impuesto que van a pagar, que es el 3% o el 12%. ¿Cómo lo hacen? Como les explico, con el registro de la propiedad ustedes van a investigar si solo hay una inscripción y solo hay porque fue por desmembración o fue por partición que nació una finca, esa finca en la primera venta va a pagar 12, en la siguiente venta va a pasar 3, va a pagar 3% y así se van a ir, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el pago del 12% y el pago del 3%. Básicamente el timbre fiscal, estamos hablando de las ventas o subsiguientes permutas, y luego estamos hablando de que la base legal, pues básicamente es el valor también mayor, misma base legal que el otro, y la tarifa es el 3%, solo que una pregunta de privado.
Acá el impuesto del 3% no tiene un plazo. Eso también pregunta de examen. El impuesto del 3% del timbre no tiene un plazo para pagarlo. No hay un plazo. En cambio, para el impuesto del IVA es 15 días hábiles. Pregunta de examen. Si les pregunto, si les pongo una compraventa que paga el 3%, ustedes les voy a poner una pregunta y indíquenme el plazo para el pago del impuesto. Ustedes van a poner ahí, no tiene plazo. Si les pongo una compraventa que paga el 12%, se van a poner 15 días hábiles a partir de el fraccionamiento del contrato. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el impuesto del IVA y el impuesto del 3%? Uno se paga en la primera venta y el otro se paga en las subsiguientes ventas, las segundas subsiguientes ventas. Otra diferencia, uno tiene plazo y el otro no tiene plazo. Otro es la tarifa, uno paga el 12%, el otro paga el 3%. Otra de las diferencias también que hay que tener en cuenta es el tema del impuesto, cómo se paga. Las tres formas de pagar, aquí tengo yo el tema de una tabla para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia. La tabla en el impuesto, aquí está lo que les decía, no hay plazo, ¿verdad? Aquí lo que hay que tener cuidado es algo, ¿cómo se pagan los impuestos fiscales? Ya sea IVA o el 3%, hay tres formas de hacer, bueno, en el IVA hay tres formas de hacerlo. Por medio de factura, cuando es inmobiliaria es obligatorio, por medio de estampillas fiscales y por medio de formulario. Esas tres formas se puede pagar lo que es el IVA. El 3% se puede pagar de dos formas, formulario y estampillas fiscales. Ahora bien, ¿hay un límite o no hay un límite? Para pagar el impuesto del IVA no hay límite. Ustedes pueden, a mí me pasó, por ejemplo, el impuesto son 15,000 quetzales de impuesto, son 150 timbres de a 100. ¿Dónde pego esos 150 timbres de a 100? Pregunto. Obviamente esos sí van en la razón en la razón. Ustedes lo que hacen es ponerlos en hojas después de la razón del primer testimonio. Entonces, hacen su razón. Primer testimonio, escritura pública, no tal, 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 tal. Ponen sus timbres, llenan la hoja, luego harían una hoja adicional, luego adhieren otra hoja adicional y van pegando los 150 timbres. Entonces, para pagar el IVA en timbres no hay un límite. O sea, ustedes pueden poner, si quieren poner 30 hojas, 20 hojas, 10 hojas, no existe hasta cierto punto un límite para poder comprar o cancelar timbres fiscales. Ahora bien, contrario al 3%, básicamente también hay un límite hasta cierto punto con el tema del formulario, no con el timbre, sino con el tema del formulario. Cuando igual el IVA se puede pagar en formulario, no importa el valor. Ahora, el impuesto del 3%, cuando es, cuando es más de 3,001 quetzales, el impuesto se tiene que pagar, a través de formularios. O sea, eso tienen que tener mucho cuidado. El tema del formulario, no sé, ¿por qué lo hacemos con formulario el 3%? Porque en el formulario automáticamente te dan el porcentaje de ganancia. O sea, ustedes pagan 3,000 quetzales en formulario, les van a dar un 3%, entonces le van a cobrar menos. Por eso es que cuando uno paga el 3%, siente bonito porque a uno le van a rebajar o le van a dar una comisión directamente. En cambio, cuando uno paga con timbres, uno tiene que venir a hacer el cálculo, comprar menos timbres para que ustedes les den los timbres y esa ganancia ustedes la tienen en efectivo. En cambio, acá ustedes llenan el formulario. Cuando ustedes llenan el formulario, automáticamente, si van a pagar 3,000 quetzales, van a pagar menos el 10%, aunque les soy sincero, en el formulario se roban el dinero. A veces no te dan el 3% exacto, no sé por qué se roban ese dinero los de la SAT, pero por lo regular siempre te dan un poquito menos del 3%. Pero ustedes pueden pagar de esas formas los impuestos, ya sea con estampillas fiscales o con formularios de la SAT. Yo recomiendo que el impuesto del 3% lo paguen en formulario porque al finalizar el formulario te da automáticamente eh, un 10% eh, de tema de recompensa, por decirlo así, al notario. Y en cambio en timbres ustedes tienen que comprar, por ejemplo, yo lo que hago con los timbres es que saco un cálculo, ¿verdad?
Si voy a pagar 100 quetzales en timbres, como me dan el 10% también en timbres, yo voy a comprar, por ejemplo, 90 y me van a dar a mí 100 timbres, pongamos un ejemplo. Entonces, yo solo voy a pagar 90 y me quedo con 10 quetzales. Así es como se gana el dinero con los timbres. Pero con el formulario automáticamente pones el dato del contrato y automáticamente te tira el restante. Por temas de tiempo no les puedo enseñar porque pues no vamos a avanzar mucho. Entonces, por temas de tiempo, pero sí me gustaría tal vez que lo hagamos en un tiempecito, tal vez en despuesito, para que ustedes miren cómo se llena el formulario del 3% y van a ver cómo hacen la resta del 3%. Y cuando compran el timbre cuando compran o llenan el formulario de timbres fiscales, ustedes van a ver que si compran menos timbre les van a dar una comisión. Entonces ustedes en esa comisión automáticamente pues adquieren más timbres pagando menos. No sé si me captaron, es que es más fácil explicarlo con el formulario para que ustedes vayan viendo cómo se da esa ganancia. Entonces, lo que ustedes tienen que verificar ahí es eh, el tema de el valor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si pasa de 3,000 quetzales a pura obligación, es con formulario. O sea, los timbres no pueden pasar de 3,000 quetzales. Aquí sí no hay un límite como de hojas, ¿verdad? Sino aquí solo es hasta 3,000 quetzales, ¿verdad? Esa sería como una de las diferencias entre el IVA y también entre el impuesto del 3%. Sí, Gabriela, y luego va Tello. Gracias, licenciado. Entonces, el formulario del IVA no le da esa comisión al notario. El IVA no te da, Por no te eso da es que ponen comisión. los timbres, correcto. Por eso es que Gracias, yo pongo licenciado. hasta 10 hojas de timbre. Ustedes Sí, van a ver ahí un montón de hojas. correcto. ¿Por qué? Porque el IVA, el formulario IVA no te da el porcentaje, el 10%. En Sí, cambio, en el 3% sí te da. Ustedes ahora ya tienen, ustedes más o menos, ustedes han visto escrituras donde el testimonio es así grande porque lleva un montón de timbres. Es porque no te da la comisión, la SAT, ¿verdad? No solo me voy a quitar el saco, solo mucho calor. sí, ya entendí, licenciado. Muchas gracias. Usted mira que hay muchos notarios que hacemos, porque yo también me incluyo cuando es el IVA y lo pago con timbres porque quiero ganar el 10%. Entonces lo que hago es pagar menos dinero, pero me dan más timbres. Entonces ahí yo gano, pero sí, cuando es del IVA, ¿verdad? Entonces por eso es que ustedes básicamente el IVA casi que nunca lo van a ver con formulario. Aunque yo he visto personas, por ejemplo, clientes que son bien intensos. Yo conocí a un notario que pues sí pagaba el IVA directamente y él decía, pues el cliente quiere que sea a través de formulario, no sé por qué, pero eso ya es cuestión de los clientes, pero por lo regular, por eso, Gabriela, usted va a ver un testimonio grande con timbres porque no te dan la comisión. En cambio, en el 3%, por eso le recomiendo yo siempre pagar con formulario el 3%, porque el formulario del 3% te va a dar automáticamente, te va a dar tu comisión de 10 quetzales. Ahora sí, Sí, compañero Tello, ese y ahí creo que formulario finalizó. tiene, perdón, Lick, ese formulario sí tiene marcado. Es que yo estuve en una desarrolladora, entonces nosotros cuando enviábamos los testimonios al registro, nosotros enviábamos con factura. Ah, Obviamente, sí, porque se paga con el IVA con la factura, no teníamos la exacto. necesidad de los timbres, pero ya entendí. Gracias, licenciado. Claro. Sí, de hecho, cuando es inmobiliaria siempre es con factura, ¿verdad, Gabriela? Así, Usted no me dejará mentir que siempre es con factura, pero hay tres modalidades, ¿verdad? ¿Cómo lo hacían ustedes ahí, Gabriela? Porque, por ejemplo, yo he visto modalidades donde colocan, porque de hecho la ley establece que el valor total debe ir con todo y el 10-12%, pero yo he visto algunos que lo que hacen es 500,000 de la compraventa más el IVA. Entonces ya son 560,000, ¿verdad, Gabriela? O ujú. ponen el valor total de 500,000 y ya va incluido los 60,000. Entonces la compraventa al final es por 440,000. Bueno, sí, 440,000 quetzales. No sé cómo lo manejaban ustedes ahí, si le ponían el Nosotros, valor. como se escrituraba propiedad horizontal, era una forma Ah, un poco simpática porque la primera finca filial le ajá, aplicaban la exención del beneficio de primera venta de menos de 250,000, entonces estaba exenta del IVA. Y a la claro. siguiente finca, que era como el segundo y tercer nivel Esa del priorización. apartamento, digámoslo así, sí Ajá. se le desglosaba el IVA, decía que costaba justo así 560, pero tanto era del precio base y tanto del IVA, y en la factura se mandaba justamente solo por lo que pagaba IVA. Así lo Ah, manejaban y lo o sea, sí aceptaban. separaban la factura del IVA aparte, no le ponían la factura total. No, sí poníamos la factura total, pero en la escritura sí se desglosaba cuánto era de IVA y cuánto era el valor neto del bien inmueble.
Ah, perfecto. Sí, es lo que les iba a explicar, ¿verdad? Que por lo regular algunas, lo tragan algunas, como le digo, ponen el valor total, incluyendo el IVA, ¿verdad? Entonces, en realidad la compraventa en sí era de 440,000, no de 500,000 en el ejemplo que les voy a poner, ¿verdad? Si Así usted es. dice que la compraventa es de 500,000, incluye el IVA. Entonces, ¿cuánto pagó usted por la compraventa? 400, el inmueble, 440,000, porque los 60,000 son del IVA, IVA. ¿verdad? Así lo Porque hacíamos. Yo hacía. porque la ley establece que debe de incluir el IVA, ¿verdad? Aunque muchos lo que hacen es sumarle el IVA aparte, cosa que yo para mí creo que no es correcto, pero también he visto casos. Yo se los enseño porque así he visto casos, donde colocan 500,000 más el IVA, que sería 60,000, entonces hacen una factura por 570,000, algo así, que ya son el IVA. O sea, es bien complejo, pero lo correcto es lo que hacían ustedes, ¿verdad, Gabriela? Me imagino que ahí tenían un buen abogado, un buen contador, ¿verdad? Que les decía cómo debía de ser. Sí, Ex- Tello. Por ver, compañero Sí, Tello. Lick, es que me quedó duda. Yo puedo pagar hasta 3% con timbres, ok, pero ¿cómo se paga? O sea, ¿el resto cómo se paga? ¿El formulario también? No, no, usted tiene hasta 3,000 quetzales para pagar en timbres, el 3%, por eso decía. A partir de 3,000 quetzales, si el impuesto es más arriba de 3,000 quetzales, tiene que ser por formulario con obligación. Ese es el Ok. único, el tema. O sea, ¿Y ustedes ese tres pueden por pagar el ciento que le 3% con devuelven, cómo lo timbres. hacen? ¿Y cómo? ¿Y el 3% que le devuelven por formulario, cuando se paga por formulario, cómo lo hacen? Lo restan de una vez. O sea, por ejemplo, usted va a pagar, usted pone el valor de contrato. Por eso les quería enseñar un formulario. Pero pone, por ejemplo, 30,000 y entonces usted va a pagar, a los 30,000 le va a restar el 10% del formulario y le va a decir, tiene que pagar 20 y tanto de miles, ¿verdad? Entonces usted ya viene y va al banco y paga o transferencia y paga 28,000, 23,000, o sea, dependiendo, yo no tengo el dato exacto, pero básicamente usted paga el dato que le tira el formulario, ¿verdad? O sea, el formulario te lo tira automáticamente. Por eso es que yo recomiendo que el 3% siempre se pague con formulario porque es más fácil. Fíjate, entonces ahí automáticamente te lo hace el formulario, fíjate. Fíjese Muchas cómo gracias, licenciado. automáticamente. Eso me hubiera gustado enseñarles para que ustedes vieran cómo era el formulario, pero pues es por temas de tiempo, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a pasar a la parte práctica, que hoy vamos a ver dos versiones más de una compra-venta que me gustaría también que Gabriela lo tocó, que también hay una compraventa, pero esa creo que no la vamos a lograr ver todavía, sino va a ser ya después del examen, que es una versión donde hay una exoneración cuando hay carencia de bienes, cuando el valor no supera el valor de 250,000 quetzales y el metraje de 190, algo así creo que es, ¿verdad? No sé si Gabriela tendrá el dato ahí exacto, pero no me recuerdo, pero hay un metraje cuando hay una y se exonera el pago del IVA. Acabo de hacer una escritura hace como unos 3 meses de esa forma y me la operaron, todo bien, porque pedimos las carencias de bienes y aparte de la carencia de bienes, pues establecimos que el metraje era de 80 metros cuadrados, el valor del inmueble, entonces no tuvieron que pagar IVA, ¿verdad? Porque tenían que pagar IVA, entonces se ahorraron bastante IVA. Bueno, no bastante, pero ya es algo de dinero, ¿verdad? Pero también vamos a ver una variante de esa compraventa, pero esa creo que la vamos a ver hasta después del examen. Ahorita solo vamos a ver dos variantes más. Entonces las voy a compartir. Vamos a ver, compartir pantalla. Estamos en el segundo caso, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a ver, compartir pantalla ahorita. Bueno, entonces nos quedamos en una compraventa, se corrió una compraventa simple y fuimos viendo algunas variantes, ¿verdad? Algunos temas, por ejemplo, pues de forma más que todo, con cuestión de redacción, se recordarán que vimos esta compraventa. Ahora bien, vamos a pasar a los testimonios, que es donde quiero que ustedes pues repasemos lo que acabamos de realizar. Entonces, vamos a ver el tema de un testimonio con un formulario del 12%, ¿verdad? En este caso, como el valor fue de 500,000 quetzales, para comenzar, ¿a quién se le extiende el primer testimonio? Pregunta, creo que eso lo saben, ¿verdad? Pero ¿a quién se le extiende? Se le extiende al comprador, por regla general, aunque a veces el vendedor también pide testimonio, pero pide más copia simple legalizada. Pero el primer testimonio, ¿a quién se le extiende? Al comprador,
porque él es el que va a salir a nombre del cambio de propietario en el registro general de la propiedad. Otro de los detalles que tienen que ver con el testimonio, el primer testimonio es el número total de hojas. Aquí es cuestión de redacción, pero por lo regular, yo lo que hago es sumar, ¿verdad? Si me salió en 2 hojas, yo le sumo una hoja porque es más la presente, ¿verdad? Más la presente que es la hoja de papel bond, ¿verdad? Entonces, yo aquí pongo la totalidad porque acuérdense que ustedes cuando hacen un testimonio tienen que foliar 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Si son 4 hojas, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Entonces, yo les recomiendo como para que ustedes aprendan que se pone la totalidad de hojas y se pone que las primeras 2, en este caso solo son 2 de fotocopia, que se fotocopia, impresa la primera en su anverso y reverso, la segunda solo en su anverso, son auténticas más la presente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, yo puse que son 3 hojas, pero las primeras 2 hojas son las que fotocopié el protocolo. Eso es un detalle que ustedes tienen que aprender que en la práctica, pues muchos notarios no se dan cuenta y ya le pasó incluso a un colega que se recién graduó, cometió el error de solo poner 2 hojas y al finalizar numeró mal, no numeró el testimonio, entonces, la razón, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con ese tipo de detalles. Entonces, si la compraventa en protocolo se llevó 2 hojas, como van a ser la razón del testimonio, serían 3 hojas, ¿verdad? No sé si quedó claro. Entonces ustedes ponen extiendo número 6 y firmo en 3 hojas, las 2 primeras de papel especial de fotocopia, que son fotocopia del protocolo, y luego la tercera o más la presente. Aquí es cuestión de redacción. Unos ponen más la tercera, que es la presente hoja de papel bond impresa únicamente en su anverso. O sea, esto es cuestión de redacción. Entonces, eso no se les va a olvidar. Luego, se hace, siempre pongan la palabra hago constar, ¿verdad? ¿Qué tipo de impuesto? Como acá es el IVA, entonces ponen hago constar que el impuesto al valor agregado corresponde al 12%, porque recordaremos que estamos hablando de que en el caso hipotético, en esta versión, se va a pagar el 12% porque vamos a decir que es una compraventa, una primera compraventa, entonces por eso se va a pagar el 12%. Entonces, cuando hablamos de que es el 12%, ustedes siempre es bueno colocar, hago constar que el impuesto tal y tal y tal y tal, por tratarse de la primera venta, asciende a la cantidad y ponen la cantidad. En este caso, ustedes van a tomar los 500,000, van a multiplicarlos por 2 y van a medir dentro de 100 y les va a dar un pago de 60,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el impuesto que va a pagar el cliente? 60,000 quetzales. Luego, aquí viene la forma de pago. Esta es la que puede cambiar, ¿verdad? Acá puede ser por formulario, puede ser por factura, si es desarrolladora inmobiliaria, como le decíamos con Gabriela, o si es con timbres fiscales. Si es en esta versión, es con formulario. Entonces, usted pone cuál se pagó por medio del formulario código SAT tal y tal, colocan el número de formulario y la fecha del formulario, ¿verdad? Con esto, ustedes básicamente acá tienen que la forma en que se pagó el testimonio, siempre se tiene que colocar la forma en que se paga el testimonio. Y luego no se les va a olvidar que siempre como es requisito legal, tienen que colocar en el cierre del testimonio que por razón de registro se adhiere un timbre fiscal del valor de 50 centavos del año 2026. Yo le pongo siempre del año 2026 por ser, obviamente, pues el timbre tiene que ser del año actual, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de un primer testimonio si es 12%. Entonces, si yo les pregunto, les pongo el examen, realicen o les pongo el examen en el caso que se trata de una primera compra-venta, ustedes ya saben que en el testimonio que van a hacer, van a pagar, ¿qué impuesto van a pagar si yo les digo en el examen o en el caso que es primera venta? ¿Qué impuesto van a pagar ustedes? El 12%. 12%. Ah, y entonces ustedes van a tener que colocar esta parte. Y si les pongo el examen, el cual el cliente quiere pagar en timbres, por ejemplo, o es preferido, o usted lo va a pagar en timbres. Entonces ustedes ya saben cómo van a hacer el testimonio, no lo van a hacer acá como este ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo yo qué forma quiero que lo paguen. ¿Por qué? Por ser obviamente un examen. En la práctica, pues obviamente ustedes van a decidir, pero en el examen yo les voy a colocar, ¿verdad? Les voy a colocar qué forma tienen que pagar. Entonces ustedes van a decir, bueno, si es primera compraventa, entonces voy a poner, voy a hacer el cálculo y voy a poner cuántas estampillas son. Si es 3%, como yo les voy a indicar, ustedes van a ver, porque yo les voy a decir segunda venta o es primera venta. Entonces van a entender ahí, es 12% o es 3%. Ustedes tienen que tienen que aplicar el conocimiento en el caso real. Ahora solo vamos con Luis y luego van los demás. Luis, Buenas noches, licenciado. cuénteme.
Disculpe una consulta, el 12% es en base a lo que cuesta el inmueble, ¿verdad? Claro, siempre la base Ah, impositiva es ahora, del valor del ahora, inmueble. Ajá. ahora otra consulta, el formulario es el IVA directo, ¿verdad? Cuando en el IVA directo. formulario, Exacto, así es, ¿verdad? es el IVA directo, así es. Ah, ok. Es el IVA directo. Muy bien. Ahora Tello y luego los demás, porque tenemos que avanzar. Sí, Tello, ¿qué Y pregunta tiene cuando ahorita? pagan en timbres, yo he visto que fueron las hojas, ¿verdad? Pero también he visto que teclean el número del timbre, Ah, sí, el ahorita vamos a número de ver, serie, disculpe, que es que uno estamos en con la uno. versión ¿Eso dónde va? tenemos, este es el ejemplo del formulario y luego vamos al ejemplo de timbres. No nos adelantemos. Este solo es el ejemplo de cómo se redacta cuando es formulario, ¿verdad? Brandon, Gracias, licenciado. Buenas noches. Disculpe, ¿solo podría repetir nuevamente cuál es la fórmula que indicó para sacar el costo? el valor del contrato por 12 dividido 100, que es el 12%, o sea, el valor por 12 dividido 100, eso es lo que tienen que hacer ustedes para pagar el impuesto, para saber cuál es el impuesto a pagar. Si hacen formulario, el formulario se los hace, pero pues, o sea, ustedes tienen que calcularlo antes de decir al cliente, ¿verdad? Bueno, estamos claros ahí. Ahora vamos a pasar ya eh, al impuesto del 12% con timbres fiscales y como aquí son 600 timbres fiscales, porque obviamente son 60,000 quetzales, aquí van a empezar a ver la diferencia. Aquí vamos a colocar de una vez cuántas hojas, tomando en cuenta que en este caso van a ser hojas adicionales, ¿verdad? Por lógica. Entonces, las primeras dos de papel especial de fotocopia y lo que llevan. Luego, la tercera, que es la presente hoja, y la de la cuarta a la séptima, si se dan cuenta, le coloqué las a cuales se le adhieren los timbres fiscales y cubran el impuesto. Entonces, ustedes se dan cuenta acá, la redacción va a cambiar porque lo que decía el compañero Tello, que se nos estaba adelantando, que acá, pues como van a ser más hojas, esas se tienen que ir foliadas, tienen que ir detalladas en el primer testimonio, porque el testimonio las hojas forman parte del testimonio. Entonces, colocan el total de hojas y colocan de cuál a cuál, pues van a llevar los timbres fiscales. Luego, lo mismo acá, se establece cuál es el valor, solo que acá sí se tienen que detallar, por ejemplo, que se canceló, la forma de cancelarlo es mediante timbres fiscales o estampillas fiscales del año 2026, nunca se le va a ponerlos el año, y luego de la siguiente forma, entonces ponen aquí 600 timbres tal y tal, y ponen la numeración, ¿verdad? Los timbres están en un número y ponen del número tal al número tal. Básicamente ahí es simple, ¿verdad? Se coloca que se canceló por timbres fiscales de la forma 600 timbres del valor de 100 quetzales, tienen que colocar el valor del timbre. Si el impuesto es de 50 quetzales, si es de 30 quetzales, si es de 20 quetzales, ustedes van a colocar el valor de los timbres y a cuánto es la cantidad que van a pagar en timbres, ¿verdad? Eso no creo que sea tan complicado. Y le tienen que colocar la numeración, ¿verdad? Del tal al tal, ¿verdad? En este caso sería del número 00,000 al número 00,1590. ¿Por qué? Porque son 600 timbres. Y luego siempre el timbre de la razón de registro. Entonces ahí no hay pierde, ¿verdad? Luis, ¿alguna duda con este testimonio con timbres? Sí, licenciado, es que estaba viendo que aquí, bueno, decía que en el otro del 3%, cuando es de 3,001 quetzales, dijo que con formulario, Exacto. pero aquí sí se puede una cantidad Sí, mayor, entonces, licenciado. les dije que aquí no hay límite, es una de las diferencias. Aquí la ley no te establece un límite para pagarlo en timbres fiscales, ¿verdad, Luis? Ah, gracias, Eso es lo que es licenciado. una de las pequeñas diferencias, ¿verdad? Entonces, también tienen que aprender esa diferencia para que ustedes sepan a la hora del examen qué tipo qué porcentaje o qué forma van a pagar, ¿verdad? ¿Sí, Melissa? ¿Sí, Melissa? ¿Te levantó la mano? Disculpe, Lick, no se activaba mi audio. Ah, no hay Lick, problema. disculpe, entiendo que el 12% de impuestos se paga a partir del nacimiento y la primera venta. Pero si la segunda venta es una persona particular o cualquier sociedad anónima, paga el 3%. Pero si la segunda venta es adquirida por una inmobiliaria, ahí se aplicaría el 12%. No sé si estoy bien o estoy mal. Dice que no porque ahí está comprando, es cuando venden. Si vendiera o si fuera una inmobiliaria la que vende, es diferente. Por eso dice que Ah, vende, ¿no? Cuando es gracias, Lick, venta, más gracias. que todo, no sé, más que todo es cuando es venta, porque por lo regular sí es considerado venta, ¿verdad? Gracias, Lick, que ahí tenía la duda, pero ya me la aclaró. Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, sigamos.
Bueno, entonces vamos con el tema de el último ejemplo con factura, que es lo que decía Gabriela. Y básicamente pues se coloca el detalle de la factura. Muchos, como dice, otros también no lo ponen, solo dice se pagó por medio de factura tal, pero sí lo recomendable es con factura y se le coloca el número de la factura emitido a la parte vendedora, ¿verdad? Entonces básicamente la factura es solo colocar el dato de la factura y que ya va incluido dentro de la factura, ¿verdad? O se coloca que por tratar de va incluir la cantidad de 100,000, el cual fue pagado mediante la factura, ¿verdad? Y ya se coloca la factura. Aquí básicamente lo único que cambia es la factura. Luego vamos ahora con el impuesto del 3%, para que no nos... no, el testimonio especial, para que tengamos clara la diferencia entre el primer testimonio y el testimonio especial. La primera diferencia es que va al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Esa es la primera diferencia. Segundo, lo mismo, ¿verdad? Las hojas van a ser igual, porque pues básicamente lo mismo. Y acá hay dos formas de hacerlo. Yo aquí en lo personal, para no evitarme problemas, yo solo le pongo hago constar que en el cumplimiento con la establecido en la ley se cubren los timbres correspondientes o se adhieren los timbres correspondientes. Los timbres correspondientes, ¿verdad? Entonces, básicamente, o los menos los pueden colocar que se adhiere tres timbres de 100 o 300, haciendo la cantidad de 300 quetzales, etcétera. O sea, aquí, en el testimonio especial, por lo regular, yo lo hago así, es cuestión de ustedes, ustedes me lo dan en el examen así, yo se los voy a aceptar, porque al finalizar en la práctica lo aceptan así, ¿verdad? Solo hago constar que en completo con la ley se cubren o se adhieren los timbres correspondientes. Aquí hay que tenerlo en cuenta que no lo desarrollamos, pero acá se recordarán que a partir de 150,000 quetzales, ¿cuánto es lo que paga de impuesto notarial? Por regla general. El máximo es 300, licenciado. 300, Exacto. licenciado. Entonces, ¿cuánto van a pagar si esta es de 500,000? ¿Cuánto van a pagar? Si pongo el examen 500,000. 300. Van a pagar 500. Si fuera menos de 150,000, ya usan la regla de el 2 por millar, ¿verdad? Que sería la cantidad por 2 dividido 1000. Entonces va a cambiar el valor, ¿verdad? Ya no es 300, sino va a depender del valor. ¿Estamos claros ahí? Entonces, eso lo van a pegar en la primera hoja. Entonces, como temas de examen, si ustedes me colocan así en el examen un testimonio especial y me colocan cuánto es lo que paga, está bien, pero también los pueden dibujar. Le pueden poner, por ejemplo, en este caso me pondrían 3 timbres de 100, le ponen 100, los inhabilitan con un círculo o con un cuadrito, ¿verdad? Y le ponen sello. Entonces, por lo regular, esa sería la operación, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues eso sería con relación al testimonio especial. Básicamente, esto no va a cambiar, sino que lo que va a cambiar en el examen, o sea, la reacción va a ser la misma, lo que va a cambiar es que ustedes sepan cuánto va a pagar. Ustedes saben que el máximo es 300 quetzales y el mínimo es un quetzal, por lo tanto, ustedes van a depender del valor, van a sacar su operación. De hecho, en el último ejemplo, pues va a variar porque es sobre 100,000. Entonces, digamos que el impuesto sobre 100,000, ustedes van a multiplicar 100,000 por 2 dividido 1000 y ahí van ustedes a pagar el impuesto. Por 2 dividido 1000 son 200 quetzales. Entonces, ¿cuánto va a pagar si el valor del contrato es 100,000? ¿Cuánto van a pagar ustedes en el examen? Van a decir, bueno, el pago del impuesto acá son 200 quetzales. ¿Por qué? Porque esa es la operación matemática, ahora, por ejemplo. Entonces, por ahí es básicamente el tema del testimonio especial. Como les digo, eso lo tengo que haber visto, pero lo estoy diciendo porque en el examen va a venir, porque como las compraventas están sujetas a estos problemitas, ¿verdad? A veces en la práctica no saben cómo pagan, entonces básicamente ese sería con el testimonio del impuesto fiscal. Ahora con el impuesto del 3%, acá básicamente es lo mismo en todo lo demás, pero aquí lo que va a cambiar es, hago constar que el impuesto que se va a pagar, ¿cuál es? El impuesto de timbre, ¿verdad? Entonces, acá la diferencia es que hago constar que el impuesto es el impuesto de timbres fiscales, se puede esperar para protocolos, ¿cuál corresponde a tanto, ¿verdad? Si fuera segunda compraventa, ya no son los 60,000, sino van a ser 15,000, porque entonces la operación aquí va a variar. Es 500,000 por 3 dividido 100. Eso te va a dar 15,000 quetzales.
Acá el ejemplo este es con el pago con formulario, es otras diferencias. Acá lo mismo, ¿verdad? El cual se pagó por medio del formulario tal y colocan el número del formulario. Y ponen, obviamente, el timbre de registro. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, es lo mismo que el otro. Lo único que va a variar es qué tipo de impuesto que están pagando y cuál es el valor del impuesto que están pagando, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Creo que no hay ninguna diferencia, no hay ningún problema con eso. Luego estamos hablando luego hay un problema, hay un tema. Yo en lo personal lo hago así, pero ¿qué sucede? Que en realidad a ustedes cuando lo hacen con formulario le dan una comisión del 10%. ¿Qué pasa? A unos notarios les gusta colocar, ¿verdad? Que el pago, que el contrato haciendo la cantidad de 15,000 quetzales, pero que deducido el 10% se van a pagar solo 13,500. Esto es lo que hacen muchos notarios. ¿Por qué? Les gusta colocar cuánto es lo que están pagando, porque en realidad el formulario o la boleta va a aparecer con 13,000 quetzales, ¿verdad? No va a aparecer 15,000 quetzales, van a aparecer 13,500. Entonces, como redacción de notarios, ellos colocan esta parte de que se reduce el 10%. Yo no lo coloco, sino yo coloco el formulario y en el formulario indica cuánto es. Entonces, yo solo pongo que el cliente pagó 15,000, obviamente el formulario va a tener otro monto, pero automáticamente se sabe que está deducido, pero el impuesto es 15,000 quetzales, aunque se haya pagado menos, pero eso ya no depende del notario. Entonces, yo les doy este ejemplo porque en la práctica ya ustedes van a decidir qué hacer. Si le colocan ustedes que hay una comisión y que en realidad se pagó menos, o le ponen solo que se pagó el formulario a través del formulario tal. Ya el formulario va a llevar un dato diferente, pero ustedes van a hacer constar eso en el testimonio. Es libre, la redacción es libre. Yo siempre lo he hecho de la otra forma, donde solo coloco que son 15,000 quetzales, el cual pagué a través del formulario tal. Entonces, yo solo con hacer esto me lo han aceptado toda la vida. Luego pasamos a lo que es el impuesto mediante timbres fiscales y básicamente aquí lo mismo, solo lo que cambia del otro ejemplo es el valor y obviamente pues que aquí son 150 timbres, ¿verdad? Entonces básicamente lo mismo que el ejemplo que vimos con el IVA. Y luego básicamente pues ahí quedamos con los testimonios, ahora pasamos a una rapidito, en 5 minutos, a una compraventa con mandatario y con servidumbre de paso. Entonces, si yo les coloco en el examen en este caso, ustedes van a entender que la redacción va a cambiar, porque aquí ustedes van a pedir como obligación previa, van a pedir el mandato, ¿verdad? Requisito previo, mandato. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo van a calificar. Luego, también otro de los temas con esto es que hay un historial completo. Perdón, aquí también faltó el título, pero aquí van a pedir un historial completo porque el cliente les va a decir que perdió el testimonio de la escritura pública. Entonces, cuando lleguen con usted, le van a decir, mire, fíjese, Eli, que perdí mi escritura pública. ¿Qué opciones me da? Bueno, hay varias opciones, pero la salida más rápida es pedir un historial completo, ¿verdad? De la finca. Entonces, ustedes van a pedir el historial completo de la finca. Ese es como requisito previo, ¿verdad? Ustedes, yo les pongo el examen. En este caso, ustedes van a poner requisito previo, pedir el mandato. Segundo, pedir historial completo. Que me lo pongan así, se los pongo bueno, porque no les voy a pedir que me pongan todo el dato del mandato, sino solo que me pongan qué es lo que van a pedir. Obviamente, yo no les voy a poner el caso así como está acá. Yo les voy a decir, se presentó el señor Juan en representación del señor tal. Yo no les voy a decir el dato del mandato, ustedes se los van a tener que inventar o los van a tener que colocar. Entonces, solo ustedes, por eso que ustedes tienen que aprender o tienen que practicar sabiendo qué es lo que lleva un mandato, ¿verdad? Luego, en este caso, hay una servidumbre también. Entonces, ustedes van a ver que va a haber una servidumbre una limitación, una servidumbre. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo. Aquí lo que va a variar es esta parte. Luego de los datos de el vendedor, va a ir quien actúa en su calidad de mandatario especial con representación del señor tal y tal. Si se dan cuenta, aquí ya empieza la diferencia con la compraventa normal. Acá, ustedes después del nombre, porque va a comparecer siempre el mandatario, ¿verdad? Quien actúa en calidad de mandatario especial con representación del señor tal. Tienen que colocar el nombre del señor porque el nombre del señor es el que está vendiendo al final, ¿verdad? Entonces ustedes en la redacción van a colocar quien actúa en representación
de tal persona. Y luego viene otro de los puntos, calidad que acredita. Aquí es donde ustedes tienen que venir y ponerse pilas en saber cómo van a acreditar la representación que están ejerciendo. Si es un menor de edad, tendrá que colocar una certificación de nacimiento del menor, del menor. Si es mandato, como solo va a entrar mandato, porque es lo que estamos viendo hasta hoy, pues van a ustedes a pedir un mandato, ¿verdad? Luego los datos de la otra persona, que eso es lo normal, porque no eso es una persona individual, datos normales. Aquí es donde tienen que tener cuidado. Esta es otra parte fundamental que va a venir el examen. La parte de hacer constar. Doy fe que la representación que se ejercita es suficiente de conforme a la ley y a mi juicio para la celebración del contrato. Entonces, si ustedes no colocan la calificación dentro del examen o dentro de la práctica notarial, les van a rechazar la compraventa. Entonces, no es solo colocar quien actúa en representación y colocar el mandato, sino es colocar que la representación es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para la celebración de este contrato, el presente contrato. Básicamente, esto es importante. Se lo voy a mandar para que ustedes pues tengan ese dato y lo puedan practicar. Luego, básicamente, cambia la reacción un poco acá. Ponen que manifiesta la señora, que es la mandataria, que en la calidad con la que actúa, que su representado es legítimo poseedor. Aquí no van a colocar Mirna es la legítima propietaria, ¿verdad? No, porque el que está compareciendo a vender es Juan Carlos. Ella está compareciendo solo en calidad de mandataria. Y luego colocan todos los datos de la finca, ¿verdad? Y aquí hay otra de las diferencias. Aquí viene la parte de acreditar la propiedad. Aquí ya no se acredita con el testimonio de la escritura pública, sino se va a acreditar con el certificación extendida contiene historial completo. Entonces, en esta cláusula se dan cuenta hay dos cambios. Primero, comparece la señora en calidad indicando que su representado es el dueño de la propiedad, lo cual acredita con el historial completo. Punto. Básicamente, pues va a estar subrayado y va a estar anotado. Ustedes van a identificar ahí básicamente la diferencia, ¿va? Luego viene el tema el único que cambia de la otra, para que sepan, es el tema de la limitación. Aquí hay esta parte, la voy a subrayar para que la puedan estudiar, y en esta parte es la limitación. Se recordarán que les puse que va a haber una servidumbre de paso. Entonces, como la servidumbre de paso es una limitación, ustedes tienen que colocar después de la venta, donde ponen por advertencia hecha por el escrito notario, la parte vendedora declara que sobre el bien inmueble no pesan gravames tal, únicamente la servidumbre de paso, tal y tal. Básicamente, pues, con que me pongan que contiene una limitación, constituye una servidumbre de paso, automáticamente, pues, yo se las pondría buena, porque, como les digo, lo que importa es que ustedes coloquen que existe una limitación. Eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Que coloquen que existe una limitación. Y luego, lo único que va a cambiar de lo otro es la aceptación también de la limitación. Cuando el comprador manifiesta su aceptación, va a aceptar también no solo esta parte de manifiesto que acepto la venta, sino que acepta la venta con la limitación de una servidumbre, con la limitación. Solo cuando ponga la limitación de la servidumbre de paso, ya está buena su respuesta, ya está bueno el cuerpo. Y luego, lo único que va a cambiar es que van a ver que tuvieron a la vista el poder en el cierre, ¿verdad? Acuérdense que en el cierre siempre tiene que ir que tuvieron a la vista, en este caso, el mandato. Y luego que tuvieron a la vista la certificación de historial completo. Eso es lo que va a cambiar. O sea, se dan cuenta, eso pues básicamente no es complicado, pero ustedes tienen que practicar que lo que está en el cuerpo siempre va a ir en el cierre. Eso ya lo creo que lo vieron incluso en las demandas, ¿verdad? Cuando uno demanda a alguien, los hechos tienen que coincidir con la petición. Y luego, ahí se acabó. Básicamente las diferencias son esas. Entonces yo les voy a mandar el documento y ustedes con las anotaciones y con lo explicado en clase se van a dar cuenta de las diferencias. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos. Yo les voy a mandar el documento. Básicamente, como les digo, ahí van a ver claramente las diferencias entre la redacción, que no es mucho, solo el tema y solo voy a tomar la foto rapidito y nos vamos a ver en la siguiente clase por el tema de que ustedes tienen que entrar a clase. Ahorita solo voy a tomar foto y automáticamente vamos a cambiar.